Somos fruto de la naturaleza, pero no hemos sabido respetarla y quererla como se merece. Con esta reflexión damos paso al diálogo con nuestros invitados y le damos la bienvenida a Gobardo, a quien le preguntamos, siendo el esposo de Zaida, ¿cómo la define? A Zaida yo la defino como una mujer de principios. Esa sería la mejor definición en ella, principios de responsabilidad, de ética, de sinceridad, que son los atributos de los cuales me parece que sobresalen en Zaidita. Eso sería. Zaida Sareli, qué gusto tenerla aquí en Entre Tazas, y retomamos en lo que es la campaña libertadora uno de los puntos principales y en el Bicentenario Socha. ¿Qué representa para usted y qué recuerdo grato le trae su municipio? Socha es un pueblo maravilloso. Socha, el recuerdo principal que me trae es la casa de mi abuelo cuando mis primos y yo jugábamos. Como mayor inspiración tiene usted como licenciada en Química y Biología y tiene un doctorado en Ciencias Agropecuarias. ¿Por qué esa inspiración? ¿Cuándo nace este gusto por la naturaleza? Bueno, este gusto nace porque mi papá desde pequeñitos nos enseñaba a cultivar en la huerta de la casa. Siempre él fue un hombre o es un hombre muy apegado a la naturaleza, al cultivo, a enseñarnos a tener animales en la casa. Teníamos conejos, teníamos gallinas. Y entonces nace desde muy pequeñita. Realmente pienso que toda la vida he tenido el gusto por la naturaleza y tuve la fortuna también de que mis abuelos vivían en el campo y entonces las vacaciones las pasábamos en el campo, ayudando a cuidar las vacas, ayudando a cuidar el ganado, ayudando a sembrar. Entonces esa cercanía viene desde pequeña. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor aporte de usted dentro de su campo profesional que le ha hecho a la universidad y pues a la sociedad? Bueno, el principal aporte creo yo que ha sido el hecho de poder formar a muchos estudiantes, porque es una profesión en la que tienes la oportunidad de manejar muchas personas en un solo día. Entonces creo que el principal aporte ha sido el poder enseñarles o el poder ser un ejemplo también para ellos, para los estudiantes, porque como me enseñó mi papá alguna vez, ni los hijos ni los estudiantes hacen lo que uno les dice que hagan, hacen lo que ven hacer. ¿Qué les gusta, Zaida? Me disgusta la inoperancia, eso me disgusta mucho. Ahora estamos iniciando una nueva historia en la universidad que queremos. ¿Cómo la dimensiona usted y más que inicia una dirección de investigaciones? Bueno, la dimensiono como dentro de las mejores, de hecho ya estamos dentro de las mejores. Estamos dentro de las 10, pero quisiera ya dimensionarla dentro de las primeras 5 universidades, a nivel de investigación, a nivel de docencia, como una de las universidades en las que la corrupción no sea el eje principal, como lo dijo el señor rector en las palabras que nos ofreció a todos cuando se posesionó, que la corrupción esté alejada de la universidad. Y la veo como una universidad próspera, llena de muchos profesores, investigadores, estudiantes, investigadores, apasionados cada uno en su ciencia. Finalmente, ¿cómo sueña usted en compañía de su esposo que trae a futuro? ¿Cuál es como su esperanza? Mi esperanza principal es que Dios nos dé mucha vida y mucha salud para seguir compartiendo cada momento, cada alegría, cada tristeza, cada dificultad, cada paso bonito que demos junto a Él y junto a nuestros hijos. La exposición Miradas es una exposición que nace de una convocatoria que se hace muy personalmente a egresados, graduados de la licenciatura en Artes Plásticas, que tienen un recorrido artístico interesante y importante en donde esta producción artística viene a ser parte constitutiva de su vida, de su forma de expresarse. Tenemos aquí el trabajo de Adrián Paipilla. Él es gestor cultural y artista que está radicado en Agua Azul, está haciendo una labor muy importante con el departamento, representándolo en el Ministerio de Cultura. Lo que nos está mostrando aquí son como sus inquietudes, a veces un poquito tomando el
pelo con las frases que se van construyendo, pero tienen que ver con las vivencias que él hace. Manuel Barón es otro artista bastante interesante. Él ha participado en varios salones nacionales y en un concurso muy interesante en Bogotá que se llama De la Casa Cuadrada, se ha ganado varios salones y es también muy propositivo. Él no tiene una técnica específica, sino varias, a veces trabaja fotografía, mural, etcétera, etcétera, y es otro en donde los títulos son interesantísimos para su propuesta. Aquí tenemos a Neila Bella. Neila Bella también desde que se gradúa es uno de los más antiguos de los que tenemos en la exposición. Siempre hace una cosa interesantísima en este cuadro, ella es su hija y yo siento que ahí hay una cosa muy íntima que logra que la composición se mejore muchísimo respecto a esa propiedad tan íntima de lo que le inspiran los hijos. Y aquí él tiene una posición crítica por la cual es más reconocido, María Fernanda Cabal y la primera dama. Entonces también respecto con los títulos, ya sabemos el cuento de María Fernanda con los movimientos estudiantiles y el trabajo de él tiene que ver mucho con eso. Aquí tenemos a Erika Patarroyo. Erika Patarroyo hace una especialización de fotografía en España y se dedica a eso, a la fotografía, pero no solamente este tipo de fotografías publicitarias, sino también trabaja con niños. Trabaja con niños aquí en los sectores alejados del centro y hace unas cosas interesantes de apropiación de la fotografía en esos lugares. Es una artista con una fotografía que a mí me gusta mucho, es muy interesante. Esta que estamos viendo aquí pareciera muy publicitaria, pero no, es un poco más profunda. Juan Carlos Morales es un maravilloso pintor hiperrealista. Él es de Monguí y siempre ha tenido una relación muy fuerte con su entorno, con su origen, también intentando rescatar esas cosas que se olvidan a veces, que se van quedando como hacia los lados, como los juegos tradicionales, el trompo, el jazz, el tejo, el estuche maravilloso del trompo. Por acá tenemos a Sonia Barbosa. Sonia Barbosa es una artista que ahorita está desempeñándose también como docente en las universidades en Bogotá y está dedicada en este momento a la acuarela. Este trabajo que nos está mostrando aquí es una transición a un trabajo mucho más puntual acerca de lo que ya estamos viendo, insectos y cosas en miniatura, que está profundizando y está haciendo realmente en miniatura. Jaime Sierra es un artista bien interesante, bien contemporáneo, también es de los más jóvenes y que utiliza otro tipo de lenguajes. Pues aquí vemos unas insinuaciones de graffiti que no solo las expresa aquí, sino que las hace en los muros. Aquí está Fernando Salamanca. Él también es un artista que a él le gusta muchísimo el hiperrealismo y lo está expresando aquí. Pero aquí también es como el rompimiento que empieza a generarse y que nos hace pensar un poco en el fracking, en ese problema tan actual que tenemos y cómo se pueden empezar a romper también las existencias, las cosas vivas. Y por este otro lado tenemos a Dilsa Jiménez. Dilsa Jiménez es una de las artistas que en realidad está viviendo de lo que hace. Es una pintura muy reconocida nacional e internacionalmente. Ricardo Saavedra es un artista que es profesor también de la licenciatura en artes, que viene insistiendo con el video y con la imagen audiovisual desde hace muchísimos años. Él es director del Festival Internacional de Cortometrajes y adicionalmente pues obviamente está manteniendo muy actualizado con la producción audiovisual. Aquí nos presenta un trabajo en donde lo real y lo imaginario es como muy onírico el trabajo y que nos lleva a uno a pensar en otras cosas, como una mezcla de seres que hay ahí que uno en realidad no entiende bien qué es lo que hay, pero que lo insinúa a uno cosas. Aquí tenemos a Wilman Zavala. Wilman Zavala es uno de los artistas más serios que tenemos sin demeritar en ninguno de los otros, pero él es de una seriedad impresionante respecto a su trabajo. Él lleva muchos años y este es un periodo que él está mostrando sobre los recorridos por la ciudad. Esto es una crítica a ese fenómeno que sucede en todas las ciudades coloniales, especialmente, donde las casas se dejan caer, porque están prohibidos tumbarlas, entonces se dejan caer. Y esto tiene que ver con eso. Por eso él está tachando aquí frases de una canción que tiene que ver con que se caiga, que se vuelva a caer, y el juego que nosotros hacíamos cuando chiquitos de hacer la casita con cruzada sin pisar línea. Y los dos unen una cosa con un mensaje muy fuerte al respecto.
Y más adelante entonces hace este otro tipo de trabajos que también tiene que ver con los recorridos de la ciudad. Entonces él empieza a utilizar fragmentos de los que encuentra y va haciendo unas construcciones diferentes que sí lo hacen, insinúan en el mismo montaje que él propone, insinúa una cosa como de ciudad contemporánea, como de ciudad moderna. Eso lo hace Whitman. Y tenemos aquí el trabajo de Carlos Bonilla. Carlos Bonilla nos presenta dos trabajos, uno de Economía Naranja y este trabajo que se llama Paz. Como se puede ver, está elaborado con una cosa tan sutil, tan frágil como es la paz, que son las flores de diente de león, la fruta ya del diente de león. O sea que sí, tiene la contundencia de este trabajo, es la fragilidad que tiene en su elaboración y en su desaparición, que tiene que ver con ese problema nuestro de la paz. Y Ángela Reyes trabaja la fotografía, pero no la fotografía y no la deja sola, sino hace unos montajes muy interesantes, porque no es solo el montaje en el momento de hacer la fotografía, sino posterior a la fotografía. Hay como una postproducción de la fotografía y que tiene que ver mucho con una cosa que le interesa muchísimo a ella, que es la costura. César Casas es un artista bien interesante. Este trabajo que nos está presentando aquí tiene mucho que ver con lo que él es, o sea, casi que es un autorretrato de César Casas. César Casas es de Ráquira y sigue trabajando con la cerámica desde un sentido diferente. Bueno, les presento a la paciente Equino, de 7 meses de edad. Ella tuvo hace aproximadamente un mes tuvo una fractura a nivel de la tibia, metáfisis distal de la tibia. Entonces se procede a realizar pues, ciertos procedimientos quirúrgicos. Inicialmente el propietario reporta que ella pues, tuvo pues, un accidente en campo, pues estaba en un sitio libre. Ella se vino enredando y pues posiblemente hubo la fractura. Lo que se hizo con ella fue realizar una cirugía, una ortopedia, para corregir pues esta lesión. Se alinearon los huesos y se pusieron esos tutores externos con el fin de pues hacer que se consolidara la fractura que presentaba. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es retirar el yeso para ver pues, la evolución de la fractura que presenta ella. Bueno, pues realmente es un procedimiento bastante interesante, de mucho cuidado, que pues para un posoperatorio es necesario pues mantenerlo con ciertos cuidados, siempre con antibiótico-terapia, antiinflamatorios, ya que esté en un sitio muy reducido, que no tenga pues movimiento exagerado, porque pues es una recuperación bastante larga, puede ser hasta casi un año, entonces todo depende también del propietario, ¿no? Lo ideal es dejarla con el yeso un mes, ¿sí? Pero pues después de esto igual ella necesita un proceso de recuperación donde se necesitan terapias pues para ayudar a mejorar el movimiento de la extremidad afectada. Pues tuve la oportunidad de participar en el procedimiento quirúrgico de la potranca, el cual pues nosotros tenemos pues participación, ya que podemos colaborar en lo que es el manejo de la esterilidad y de la asistencia del instrumental hacia el médico.
Continuando con este ciclo que rinde homenaje a las mujeres, a propósito que vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, nuestra invitada es Celina Trimiño, autora de Aportaciones del feminismo liberal al desarrollo de los derechos políticos de las mujeres, una edición que ha realizado con el Congreso de los Diputados de España a propósito de sus estudios de doctorado. Profesora Celina, ¿por qué le interesó investigar este tema tan importante y relevante a propósito de esta fecha, el vínculo entre el feminismo y el vínculo con el liberalismo? Bueno, realmente yo cuando me fui a hacer mis estudios doctorales tenía mucho interés en investigar sobre feminismos. Aún no tenía claro sobre qué, me fui a hacer un doctorado en Derechos Humanos y realmente quise indagar qué pasó con los derechos de las mujeres en el tiempo de las proclamaciones de los derechos humanos, sobre todo a partir del siglo XVIII. ¿Por qué con el liberalismo? Porque el liberalismo realmente es la revolución triunfante del siglo XVIII con la Revolución Burguesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces quise averiguar las raíces precisamente en general de los feminismos, qué era lo que pretendía ese feminismo liberal, aunque por supuesto, como lo aclaro en el libro, hay otra gran cantidad de feminismos, no solamente en el norte global, sino también en el sur global, me refiero a América Latina, el Caribe, Asia y África. Un trabajo de investigación del Grupo de Estudios en Feminismos, Géneros y Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que participa de un concurso en España, profesora Celina. Realmente yo estaba realizando mi tesis doctoral cuando salió un concurso público para apoyar la publicación que fuera resultado de la tesis doctoral sobre temas que versaran alrededor del sufragio de las mujeres. Un compañero me presentó el concurso, yo realmente me presenté y como yo había trabajado precisamente sobre el sufragismo, el surgimiento del movimiento sufragista y también del sufragismo en España, pues realmente me gané el concurso, terminaba mi tesis doctoral, la entregué al Congreso de los Diputados y posteriormente, después de evaluación de pares, me fue publicado como un premio a ese concurso. Profesora Celina, un capítulo que recorre una historia muy interesante de la humanidad es el de el vínculo entre la Ilustración y el feminismo. Para muchos, hablar de autores como Luc, Montesquieu, Robespierre es recordar que la razón empezó a iluminar las ciencias, las artes e igualmente que empezamos una lucha por los derechos de la ciudadanía. Pero usted hace un análisis en relación con dos autores que entran en contradicción un poco con esos derechos de la mujer, que son Rousseau y Kant. Realmente son dos filósofos que son considerados pues muy grandes, han hecho grandes aportes a la humanidad y grandes aportes a lo que fue, digamos, la Revolución Francesa, a todo ese periodo de Ilustración. Pero como dicen las feministas, estos dos autores tuvieron dos grandes fisuras, tuvieron grandes fisuras, una de ellas fue con las mujeres. Rousseau, en su famoso libro del Emilio de la Educación, pues dedica un capítulo a Sofía, en el cual se dirige a Sofía para decir que las mujeres deben educarse para ser madres y esposas y a su vez ya deben de educar a los ciudadanos. Y en cambio los hombres, ¿cierto? Emilio, sí deberían formarse, educarse para participar en el espacio público político. Por otro lado, Kant, que fue por supuesto uno de los precursores, un autor importantísimo, todo el tema de la razón y de la autonomía, él limita la autonomía de las mujeres y prácticamente, como se plantea, las considera unas menores de edad que prácticamente nunca van a desarrollar esa mayoría porque nunca van a dejar de ser mujeres en términos, digamos, biológicos, diríamos hoy. ¿Tienen entonces que las mujeres emprender una lucha en contra de esas ideas de la Ilustración para ganar su autonomía y para ganar los derechos políticos? Sí, yo quiero recordar y aclarar que las mujeres participaron en la Revolución Francesa de diversas formas, ellas se organizaron, participaron también con los cuadernos de quejas, las querellas de las mujeres y ellas se organizaron por gremios también. Y una mujer muy famosa para los feminismos, que es Olympe de Gouges, ella edita, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en complemento a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que aunque incluía en algo las mujeres, las excluía en varios aspectos. Por otro lado, mujeres como Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, refutando a Rousseau respecto a la educación. Realmente fueron mujeres muy valientes, autodidactas, cuando las mujeres no podían ingresar a la educación formal y que se atrevieron a poner por escrito estas reivindicaciones, estas luchas, esos pensamientos y enfrentándose, digamos, teóricamente a dos autores tan importantes. Por otro lado, también debo decir que el movimiento se dio desde abajo, o sea, también las mujeres organizadas, las mujeres del pueblo también conformaron algunas organizaciones y ellas también empezaron a exigir sus derechos, de tal forma que se va creando un ambiente en el cual las mujeres manifiestan por escrito y a través de sus acciones que no están de acuerdo con las limitaciones políticas y de otros derechos para ellas. Profesora Celina, y de la mano de esa Revolución Francesa también cita en un apartado de su libro Las Revoluciones Americanas. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, pues me refiero específicamente a la Revolución Americana que tiene lugar en las 13 colonias de lo que hoy constituyen los Estados Unidos de América. Toda vez que allí se da también la Declaración de Independencia en 1776. A partir de esa Declaración de Independencia también aparece la Constitución de los Estados Unidos y en esa Constitución, aunque en algunas partes aparece un lenguaje neutro, en otras enmiendas claramente se refiere al derecho solamente de los varones al voto, de tal forma que las mujeres que también han participado en todo ese proceso de independencia y de revolución, pues estuvieron en contra de lo que se estaba planteando en la Constitución, de tal forma que las mujeres organizadas, con el apoyo de algunos hombres, entonces se reunieron y en la villa de Seneca Falls y en 1848 produjeron lo que se llama la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que fundamentalmente es un documento de 12 puntos fundamentales en donde se reclamaban los derechos de las mujeres como ciudadanas, como educadoras en el sentido laboral, y el centro, digamos, de esa declaración fue el derecho al sufragio, que se convirtió en una batalla y que dio lugar al movimiento sufragista. Vamos a dejar en puntos suspensivos la historia de los otros dos capítulos que acompañan este libro, que fue editado en España por parte del Congreso de los Diputados, como hemos escuchado, como parte de un concurso en el que participa nuestra docente, Celina Trimiño. Para cerrar, profesora Celina, ¿por qué el color morado en esta fecha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Bueno, el color de morado ha sido un símbolo de las mujeres, en general de los feminismos, y realmente se refiere a la vagina de las mujeres, al color de la vagina, y a partir de ahí pues se ha construido una serie de imaginarios, de propuestas, de teorías que están relacionadas con el cuerpo de las mujeres, con el cuerpo, o sea, con la independencia, autonomía y decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Hoy es un emblema muy importante, muy grande en toda América Latina y el Caribe y en muchos países del mundo, donde las mujeres reclaman precisamente que los cuerpos son suyos y ellas pueden decidir sobre sus cuerpos, sobre temas muy álgidos como ser madres o no ser madres, o también todo lo que tiene que ver con las mujeres lesbianas y todo el movimiento LGBTI. Entonces, este color pues ha adquirido un significado muy especial que está representando realmente la lucha de las mujeres por alcanzar no solamente su igualdad en términos formales, sino también en términos reales en todos los países del mundo.